La Verdad. El programa radial de la Iglesia de Dios en Panamá para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice, y llega a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson, de la Iglesia de Dios en calle Turín, Don Bosco, Samaria. Saludos, amados todos, al encontrarnos nuevamente con la verdad. Dándole seguimiento a lo que hemos estado viendo, el tema de lo que Dios dice versus lo que el hombre dice. Lo que Dios dice versus lo que el hombre dice. Y para lo que vamos a proyectar, va a ser necesario cierta actitud por parte suya, de manera que los beneficios de lo que se ha de decir sean efectivos. Y en cuanto a aquello, lo primero que va a ser necesario es que usted tenga el amor a la verdad. El amor a la verdad. Es como quien dice, bueno, yo quiero saber cuál es la verdad. Lo quiero saber. Piense, por ejemplo, en un paciente que está atravesando una enfermedad sumamente crítica. Llega un punto cuando él le pregunta al médico, oiga, doctor, por favor, ya, después de todos estos exámenes y las cosas que me ha estado diciendo, bueno, yo quiero que usted me diga la verdad. ¿Qué es lo que tengo? Bueno, esa es la misma actitud que usted necesitará asumir con respecto a su espíritu. ¿Sabe por qué? Porque estamos lidiando con un mal que es peor que todos los males físicos que pudieran darse en el cuerpo del ser humano. Y ese mal es el pecado. Es el pecado. Y ojalá logre percibir la profundidad de esto, el entendimiento de esto, lo serio de esto, de manera pues que pueda hacer lo necesario para ser librado de este mal, porque el individuo trabajará, actuará, él va a proceder conforme al registro de las cosas en su espíritu. Entonces es importante el amor a la verdad. En segunda instancia, va a ser necesario que usted sea honesto. Así es, honesto. Especialmente cuando se dé un registro. Honesto. Muchas veces en medio de una discusión hay un momento cuando a una de las partes le registra, oye, lo que está diciendo es cierto. Pero como no es honesto, lo echa a un lado y mantiene su posición defensiva. Porque, bueno, está empecinado en mantener su posición. Y estas son las situaciones que alargan las discusiones y no llegan a un fin. Pero es importante, yo estoy seguro que el Espíritu de Dios va a producir cierto registro en el suyo. Y va a ser necesario que usted sea honesto y reconozca, oye, pero hay un punto aquí. Y en tercera instancia, una mente abierta. Una mente abierta. Cuando hablamos de una mente abierta, nos estamos refiriendo a esa condición en la que el individuo está en la disposición de escuchar y tratar de entender lo que se le está diciendo. Después de lo cual comienza a sopesar lo que se dijo versus lo que cree. Y en ese momento de sopesar, entonces se da cuenta de dónde está la verdad, cuál es el concepto o cuál es el criterio que le conviene, cuál es el más sabio. Así que, teniendo estos tres elementos operando en su vida, el amor a la verdad, la honestidad y esa mente abierta, bueno, entonces eso lo acondicionará para poder recibir lo que hemos de proyectar en esta hora, que va a requerir
de mucho estudio de la palabra. Ahora, no vamos a adentrarnos en un estudio profundo, pero es importante poder percibir algo de la palabra cuando estamos hablando acerca de lo que Dios dice versus lo que el hombre dice. Estamos hablando del entendimiento de la palabra y sabe, esto toma tiempo. El entendimiento de la palabra toma tiempo. Y cuán importante es saber esto, especialmente en un tiempo en donde existe esa pereza mental en las personas. En el mundo religioso, esa pereza mental, ¿sabe? La gente se entrega se entrega y le dedica horas, por ejemplo, a los estudiantes en la universidad, para conocer acerca de esta materia, para dominar esto que están estudiando, ya sea para obtener su licenciatura o su maestría o su doctorado. Tardan horas, trasnochan para poder entender aquello en lo que están interesados. Pero cuando tiene que ver con la palabra de Dios, no es así. No es así. Yo le digo una cosa, 10, 15 minutos de devocional, eso no es suficiente para poder tener algo sustancial en su espíritu para encarar las situaciones que se le presentan. Esto toma tiempo. Y confío pues en que aquello ha de trabajar eventualmente para su beneficio en la medida que usted se entrega a aquello. Padre Celestial, yo considero que esto es importante y he aquí te encomiendo a los que están percibiendo esta sesión en este programa y me encomiendo a mí mismo en tus manos para que todo esto que haya de presentarse cause su efecto en las vidas de todos y se logre lo que tanto deseas ver en el ser humano, que son los beneficios que solamente vienen de ti, porque toda dádiva, todo don perfecto, toda buena dádiva desciende de ti y tú quieres bendecir a esta humanidad. Ayúdanos pues en esta hora, te lo pido, Señor. Amén. Uno de los conceptos que queremos tocar, como lo habíamos mencionado en la sesión anterior, es el siguiente. Nadie puede vivir sin pecar. Nadie puede vivir sin pecar. Y sabe, las personas generalmente usan la palabra de Dios como fundamento para respaldar este concepto. Nadie puede vivir sin pecar. Es que la palabra de Dios es interesante. Hay personas quienes la utilizan para respaldar lo que es bueno, lo que es puro, lo que es verdadero, pero también hay personas que la utilizan para respaldar lo que es falso. Y allí es donde entra la interpretación errónea de la palabra de Dios. Y una de las porciones que se tienden a utilizar en lo que tiene que ver con este criterio, este concepto de que nadie puede vivir sin pecar, es el siguiente. No hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. Esta es una porción en la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Romanos capítulo 3, verso 10. Pero hay algo que quiero que considere a esta hora, a este punto. Cuando nos concentramos en una porción de la palabra, es importante que percibamos que esa porción está dentro de un contexto. Por tanto, no podemos desligar, no podemos divorciar, no podemos separar ese versículo o esa frase o esa línea en particular de todo el contexto, si estamos hablando de la verdad.
si estamos hablando de la interpretación correcta de la palabra de Dios. No vaya a ser que nos ocurra como se dice de este hombre que estaba leyendo Mateo capítulo 27, verso 5, y se concentró en la parte que dice, y fue y se ahorcó. Y fue y se ahorcó. Entonces pasó y se puso a leer la parte en Lucas 10, 37, y se concentró en la parte que dice, ve y haz tú lo mismo. ¿Qué creen que pasó? El hombre fue y se ahorcó. Ahora, esto parecerá absurdo en la mente suya. Parecerá sumamente absurdo. Pero sabe, esto es exactamente lo que se está dando en una manera macroscópica. Alrededor del mundo, muchas personas que se están concentrando en una frase, en un versículo, para de allí, como que dice, explotarlo y deducir de allí los conceptos que considera que van a regir su vida por la línea correcta. Pero ¿sabe algo? Usted se puede dar cuenta por la vida de las personas si lo que está penetrando sus mentes, aquello con lo cual se están alimentando, si en verdad está haciéndoles bien. Presentemente nos encontramos en un ambiente en donde hay tanto dándose en el mundo religioso. Tantas personas practicando todo tipo de ritos y realizando todo tipo de acciones porque consideran, dicen, oye, pero eso está en la palabra de Dios. Y hay que hacer lo que está en la palabra de Dios. Y es verdad, está en la palabra de Dios. Pero ¿dentro de qué contexto está aquello? Y ¿sabe una cosa? Esta misma porción o esta misma línea, no hay justo ni aún uno, sobre la cual se basan muchos en decir que nadie puede vivir sin pecar. En efecto, está en la palabra. Romanos capítulo 3, verso 10. Pero ¿qué tal si nos concentramos por un momento en qué es lo que la palabra nos dice antes de esa porción? Y vamos a ver luego el después de esa misma porción. Vamos a remontarnos al capítulo 2 del libro de Romanos. El capítulo 2 del libro de Romanos para ver algunos conceptos. Pero antes hay dos cosas que considero importantes en esto. Primeramente, esta porción en el capítulo 2 de Romanos, y no solamente en el capítulo 2, pero es en el capítulo 2 y en el transcurso del capítulo 3, vemos dos grupos de personas. Vemos a los judíos, Pablo hace mención de los judíos y también hace mención de los gentiles. Los judíos son aquellos que son considerados el pueblo de Dios, el pueblo que Dios escogió, los que han recibido la ley de Dios, el pueblo al cual Dios se ha manifestado al paso de los siglos. Y los gentiles son considerados el resto de las personas, el resto de la sociedad. Los gentiles, la gente, gentiles, gente. Tomando en cuenta estos dos grupos, otro aspecto que es importante considerar antes de adentrarnos a este capítulo 2 es que cuando se habla acerca de la ley, se está infiriendo en no solo la ley de Dios, pero también lo que se deriva de la ley de Dios. En otras palabras, esas otras leyes gubernamentales, las leyes de tránsito, las leyes las diferentes leyes que se derivan de la ley de Dios. Y claro, si se derivan de la ley de Dios, entonces son leyes propias, son justas, son leyes que son dignas de seguir, de acatar, de obedecer.
Ahora, al adentrarnos en el capítulo 2 del libro de Romanos, ponga mucha atención porque esto va a ser muy importante para poder percibir el espíritu de lo que la palabra, de lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra, en esta parte que dice no hay justo ni aun uno. En esta parte, en el capítulo 2, entre los versos 1 y 16, vemos el justo juicio de Dios sobre judíos y sobre gentiles. En otras palabras, sobre todos, sobre toda la humanidad. Y Dios dice, tú que juzgas sin estar en las condiciones para hacerlo, también serás juzgado. Porque la gente hace eso. La gente juzga, pero en eso que están juzgando, están incurriendo en otros males. Y cuando es así, entonces el individuo no está en las condiciones para juzgar. El individuo debe estar en una condición que cuando él se dirige a lidiar con una persona, no haya nada en él que se le pueda también acusar justamente, que eso lo va a cancelar por completo. Y dicho sea de paso, cuando se habla de juicio, no estamos, o sea, desde el punto de vista de Dios, cuando pensamos en juicio, sí pensamos en castigo. Pero muchas veces otra connotación de lo que tiene que ver con juicio es cuando Dios le dice al individuo, esta es la medida. Esto es lo que se está esperando de ti. Este es el nivel, pero tú estás por debajo del nivel. En otras palabras, el juicio es fundamentalmente corrección. Eso que estás haciendo no es correcto. Eso es juicio y de esa manera juzgamos. Cuando nosotros corregimos a una persona, la estamos juzgando. Le estamos fundamentalmente diciendo, esta no es la manera correcta de hacerlo, esta sí es. Y ese es el espíritu del juicio. Y eso es lo que Dios está lidiando con tanto los judíos como los gentiles. Tú que juzgas sin estar en las condiciones para hacerlo, también serás juzgado. También hace mención en esta porción, en los versos del 1 al 16 del libro de Romanos, capítulo 2, de las consecuencias finales en cada caso. Claro, y eso se refiere a las consecuencias eternas. Bueno, si tu vida ha sido esta, si este ha sido tu comportamiento, este va a ser el desenlace final y eterno de tu vida. Pero si te has comportado de esta manera, entonces este va a ser tu final, también eterno. Y esto, tanto al judío, primeramente, como también al griego. Como también al gentil. Todo esto está contemplado dentro de esta porción. ¿Y por qué dice tanto al judío primeramente? Porque es el pueblo al cual Dios se le manifestó directamente. Es que al que más sabe, más se le exige. Y así es Dios. Mientras el individuo más sabe, mientras el individuo más percibe más a Dios, mientras su conocimiento sea mayor, a ese se le va a exigir más. ¿Por qué? Porque sabe más. Así es. Y todo esto está contemplado dentro de esta porción. También está, mientras Dios dice ahora, al judío primeramente y también al griego, o también al gentil, porque en ese tiempo imperaba también la cultura griega. Dios dice también al gentil, porque Él no hace acepción de personas. Él no hace acepción de personas. Porque así como los judíos son juzgados por la ley, porque han vivido bajo la ley, los gentiles que no conocen la ley también serán juzgados sin ley. ¿Por qué razón? Porque en su interior hay una ley. Y hay una ley en su interior que les hace saber, les hace registrar. Óyeme, esto no está bien, esto sí está bien. Y el individuo personalmente se da cuenta de aquello. Ahora la pregunta es, esa ley en sus corazones, en los corazones de los hombres,
que no han sido expuestos a la ley de Dios, ¿de dónde vino? Bueno, Dios lo puso ahí. Dios lo puso allí. Y eso continuamente va operando. El individuo no es realmente ignorante. El individuo sabe. Él sabe cuando él está haciendo mal a una persona. Él sabe cuando aquello en lo cual está incurriendo no es bueno para nada. Así que no hay excusas en cuanto a aquello. Ahora, volviendo a lo que estamos contemplando, después de percibir este asunto de la ley en los corazones, la palabra de Dios ahora desde los versos 17 al 29 nos proyecta el juicio de Dios, pero ahora directamente sobre los judíos. Sobre los judíos. Muy bien, sobre los judíos. Ahora recuerde que estamos viendo el contexto dentro del cual está la porción no hay justo ni aún uno, para percibir el espíritu de la porción. ¿Qué es lo que la palabra nos está diciendo? Entonces, dentro de esta porción, ya vimos el capítulo 2 del 1 al 16, ahora del 17 al 29, lo que se contempla es a Dios dirigiéndose directamente al judío, diciéndole, tú que conoces la ley, tú que sabes mejor, tú que tienes la capacidad de discernir con buen juicio, tú que enseñas y guías a otros, también quebrantas la ley. ¿No la quebrantas? Sí la quebrantas. Sí la quebrantas. Y con todos los cultos que tú estás realizando, el de afuera, aunque no sepa nada acerca de estos cultos, con su comportamiento está mostrando algo superior, un espíritu superior al tuyo. Al tuyo que tú estando dentro de todas esto, el ambiente, la atmósfera espiritual, tú quien debes servir como ejemplo. Eso es lo que Dios le dice. Y sabe, esto es perfectamente aplicable a el cristiano que se desenvuelve, que por años se ha desenvuelto dentro del ambiente religioso, dentro del ambiente espiritual. Exactamente lo mismo, amados, está pasando. Hay personas que nunca han pisado un templo, pero su comportamiento es de mayor calidad que muchos quienes están profesando ser cristianos, quienes están profesando servir a Dios, quienes están profesando vivir una vida santa. Esa es la realidad. Yo le voy a decir una cosa, nosotros no podemos tapar el sol con la mano. Y yo tampoco pretendo taparlo. Es que estamos hablando acerca de la verdad. Ahora, adentrándonos al capítulo 3 del mismo libro de Romanos ahora, después de haber contemplado el capítulo 2, en donde Dios primeramente juzga a todos, tanto judíos como gentiles, a todos, y después se concentra en el judío, queremos adentrarnos ahora al capítulo 3, en donde Pablo sigue diciendo, ahora los versos del 1 al 8, que, ahora con esto no estamos demeritando el valor de los cultos y todas las ordenanzas que se llevan a cabo. ¿Por qué Pablo dice eso? Porque él hizo mención de que los de afuera que no están involucrados en cultos y en ordenanzas, en la medida en que se comportan conforme a lo que Dios ha establecido, están mostrando lo que verdaderamente es en un espíritu superior a los que están adentro con todos sus ritos y sus cultos. Pero esto no quiere decir, dice Pablo, que se está quitándole valor a lo que tiene que ver con los cultos y las ordenanzas. Eso tiene su valor, eso tiene su valor. Y más adelante, luego Pablo entra en otros argumentos
para callar a aquellos a quienes les gusta discutir, y de esta forma exalta la justicia de Dios. No queremos adentrarnos en esa parte porque no es para, o sea, por efectos de tiempo, queremos acercarnos más hacia donde queremos ir. Ahora, en los versos del 9 al 10, Pablo dice en el verso 9 del capítulo 3, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? ¿Quiénes somos nosotros? ¿A quiénes se refiere Pablo? Se refiere a los judíos. ¿Somos nosotros como judíos mejores que ellos? Dice, en ninguna manera. ¿Quiénes son ellos? Los gentiles. Dice Pablo, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todos están bajo el juicio de Dios. Tanto los judíos, quienes están viviendo bajo la ley, como también los gentiles que están viviendo sin ley. Como está escrito ahora, dice Pablo en el verso 10, no hay justo ni aún uno. Y hemos llegado ya desde atrás hacia adelante a la porción que utilizan como fundamento para decir que no se puede vivir sin pecar. Esta porción, a propósito, en el capítulo, que acabamos de leer, no hay justo ni a uno, Pablo hace referencia a esa porción del Salmo 14, versos del 1 al 3. Eso para que tome nota y vaya a esa porción. Salmo 14, versos del 1 al 3. Y también incluimos el Salmo 53, versos del 1 al 3. Así que ya hemos contemplado lo que se da antes de esta porción. Ahora vamos a ver el después. En el mismo capítulo 3, versos del 21 al 31. Si bien entonces, Pablo dice, si bien no hay justo, ni aún uno, nadie puede justificarse por sí mismo. Nadie puede decir, en el caso de los judíos, no pueden decir, bueno, yo he cumplido con toda la ley. ¿Por qué? Porque la ley despierta la naturaleza carnal a ser exactamente contrario a lo que la ley dice. Y de la misma manera, con el gentil, ¿sí?, que no vive bajo la ley, él tampoco puede decir, yo he seguido todo, porque ahí está el registro. Fallaste aquí, has fallado aquí también y acá, porque esa misma ley despierta la naturaleza carnal a pecar, a hacer lo contrario. Pero dice Pablo ahora, en el verso 21 del capítulo 3, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Considere lo que acabamos de decir en esta hora. Por el factor tiempo necesitamos dar un término a esta sesión, pero espero que esto le quede a usted como suspenso y un paladar de lo que vamos a estar viendo, por lo cual seguiremos. ¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 507-398-1667. Repetimos, 507-398-1667. Visítenos a nuestro sitio web www.laiglesiadediospanamá.com. Repetimos, www.laiglesiadediospanamá.com. Contáctenos desde cualquier punto del mundo para aclarar sus dudas, para consejerías personales, enseñanzas, charlas, seminarios o prédicas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, suscríbase a nuestro canal La Verdad.